Capítulo 1. El mito del esfuerzo excesivo. Durante mucho tiempo nos han enseñado que para atraer a las personas debemos esforzarnos más, hablar mejor, ser más interesantes, más seguros, más divertidos, como si la conexión humana fuera el resultado de una actuación constante. Sin embargo, cuanto más lo intentamos, más tensos nos volvemos. Y esa tensión se percibe, aunque no se diga nada. Existe un mito silencioso que gobierna muchas relaciones. La idea de que si no haces lo suficiente, no eres suficiente. Desde ahí nacen comportamientos forzados, sonrisas que no sienten, palabras que buscan impresionar y actitudes que no representan quienes somos realmente. Lo paradójico es que ese esfuerzo, lejos de acercar a las personas, suele alejarlas. Las personas no conectan con el esfuerzo, conectan con la naturalidad, con alguien que no parece estar compitiendo, demostrando pidiendo algo a cambio. Cuando alguien está cómodo consigo mismo, su presencia se vuelve ligera. No pesa, no exige, no presiona, y eso genera un espacio seguro para los demás. El problema del esfuerzo excesivo no es solo social, también es interno. Vivir intentando agradar cansa, agota porque nunca es suficiente. Siempre hay alguien más interesante, más elocuente o más seguro. Cuando basas tu valor en cómo te perciben los demás, tu tranquilidad queda en manos ajenas. Atraer personas no es una cuestión de hacer más, sino de dejar de hacer de menos contigo. Muchas veces, lo único que se interpone entre tú y una conexión auténtica es el miedo a no ser aceptado tal como eres. Ese miedo te empuja a exagerar, a justificarte, a explicar de más. Y en ese exceso, tu esencia se diluye. Piensa por un momento en las personas que más te han atraído en tu vida. Probablemente no eran las que más hablaban ni las que más intentaban agradar. Eran personas tranquilas, coherentes, con una energía estable. Personas que no parecían necesitar nada de ti, pero que estaban presentes de verdad. El esfuerzo innecesario nace de la carencia percibida. Cuando crees que te falta algo, intentas compensarlo. Cuando crees que no eres suficiente, actúas para cubrir ese vacío. Pero la atracción real surge cuando ya no intentas llenar nada. Cuando te relacionas desde la plenitud, no desde la necesidad. Esto no significa volverte frío, distante o indiferente. Significa soltar la urgencia, dejar de empujar las interacciones, permitir que las conversaciones respiren, dar espacio al silencio sin sentir que debes llenarlo con palabras. Hay una gran diferencia entre interés genuino y esfuerzo desesperado. El primero se siente cálido y relajado. El segundo se percibe tenso y demandante. Aunque no se diga en voz alta, las personas sienten cuando alguien está intentando demasiado. Este capítulo no te invita a hacer menos por pereza, sino a hacer menos desde la confianza. A comprender que no necesitas construir una versión mejorada de ti para ser aceptado. Necesitas quitar capas, no añadirlas. Cuando dejas de esforzarte por atraer, empiezas a permitir que las personas se descubran. Y lo que se descubre sin presión suele quedarse por elección, no por insistencia. Este es el primer paso de este audiolibro. Cuestionar la creencia de que debes convertirte en alguien distinto para conectar. A veces, la verdadera transformación no está en cambiar quién eres, sino en dejar de esconderlo detrás del esfuerzo. Si deseas, en el próximo capítulo puedo continuar con el mismo tono y profundidad o hacerlo aún más introspectivo y pausado para audiolibro. Capítulo 2. La energía que transmites antes de hablar. Antes de que pronuncies una sola palabra, ya estás comunicando algo. Tu presencia habla. Tu forma de entrar a un espacio, de sentarte, de mirar, incluso de respirar, envía señales constantes a los demás. No se trata de un concepto místico ni abstracto, sino de una realidad profundamente humana. Las personas perciben estados emocionales con gran precisión, aunque no sepan explicarlo. La energía que transmites no tiene que ver con ser extrovertido o introvertido, carismático o reservado. Tiene que ver con tu estado interno. Cuando estás en calma, esa calma se contagia. Cuando estás tenso, la tensión se filtra en cada gesto. Y cuando estás presente, de verdad presente, los demás lo sienten. Muchas personas creen que la conexión empieza cuando hablan. En realidad, empieza mucho antes. Empieza en cómo te sientes contigo mismo en ese momento. Si llegas a una conversación con ansiedad, con miedo a no gustar o con la necesidad de causar una buena impresión, ese ruido interno se transmite. No hace falta decirlo. El cuerpo lo expresa por ti. La postura, por ejemplo, no es solo una cuestión física. Es un reflejo de tu relación contigo.
Un cuerpo encogido suele acompañar a una mente que se protege. Un cuerpo rígido suele esconder control o nerviosismo. Un cuerpo relajado no busca nada, solo está. Y esa simple presencia resulta sorprendentemente atractiva. Lo mismo ocurre con la mirada. No se trata de mirar fijamente ni de evitar el contacto visual. Se trata de mirar desde la tranquilidad. Una mirada que no examina ni se defiende, sino que observa. Cuando miras sin prisa, sin urgencia, generas una sensación de confianza. Es como decir sin palabras, estoy aquí, no necesito nada de ti, pero me interesa conocerte. El ritmo también comunica. Hablar demasiado rápido suele ser señal de ansiedad. Hablar demasiado lento puede parecer desconexión. Pero cuando tu ritmo surge de la calma, tus palabras encuentran su lugar natural. Incluso los silencios se vuelven cómodos. Ya no necesitas llenarlos por incomodidad. Los silencios dejan de ser enemigos y se convierten en parte de la conversación. Estar presente es una habilidad olvidada. Muchas veces estamos físicamente con alguien, pero mentalmente en otro lugar, pensando qué decir después, cómo estamos siendo percibidos o si estamos haciendo lo correcto. Esa desconexión se nota. La otra persona siente que no está siendo realmente vista ni escuchada. La presencia auténtica nace cuando dejas de observarte a ti mismo y empiezas a observar el momento. Cuando tu atención sale de tu cabeza y se posa en lo que está ocurriendo aquí y ahora. En ese estado, no necesitas técnicas sociales. Tu atención se convierte en el regalo. Hay algo profundamente tranquilizador en alguien que no tiene prisa. Alguien que no intenta controlar la interacción. Alguien que se permite ser tal como está en ese instante. Esa tranquilidad crea un espacio donde el otro puede relajarse también. La energía previa a las palabras también se refleja en la intención. No es lo mismo acercarte a alguien para obtener algo que acercarte desde la curiosidad. Cuando tu intención es tomar, tu cuerpo se tensa. Cuando tu intención es compartir o simplemente estar, tu cuerpo se suaviza. Esa diferencia se percibe incluso antes de hablar. No necesitas cambiar tu personalidad para transmitir una buena energía. Necesitas alinearte contigo, respirar más lento, soltar los hombros, dejar de exigirte actuar, permitir que tu estado interno se estabilice antes de interactuar. Atraer personas no es una cuestión de decir lo correcto, sino de estar en el lugar correcto internamente. Cuando estás bien contigo, tu presencia se vuelve clara. No empuja, no invade, no se esconde. Simplemente está. Y desde ese estado, las palabras llegan solas. No porque estén ensayadas, sino porque nacen de un lugar real. La conexión, entonces, deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural de tu presencia. Este capítulo nos recuerda algo esencial. Antes de comunicarte con otros, te comunicas contigo. Y cuando esa comunicación es honesta y tranquila, los demás no solo te escuchan, te sienten. Capítulo 3. Dejar de buscar aprobación. La búsqueda de aprobación es uno de los hábitos más silenciosos y extendidos. No siempre se manifiesta de forma evidente. A veces no es una súplica directa, sino una adaptación constante. Cambiar el tono, suavizar una opinión, ocultar una parte de ti para encajar mejor. Todo eso ocurre casi sin darte cuenta, como una reacción automática aprendida con el tiempo. Desde pequeños aprendemos que ser aceptados es importante, que agradar tiene recompensa y que desagradar puede traer rechazo. El problema no es ese aprendizaje inicial, sino cuando lo arrastramos a la vida adulta y permitimos que dirija nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestra forma de relacionarnos. Buscar aprobación es vivir con el foco puesto hacia afuera. Es medir tu valor en función de las reacciones de los demás. Una sonrisa te tranquiliza. Un silencio te inquieta. Una opinión contraria te hace dudar de ti. Poco a poco, empiezas a moldearte para evitar cualquier posibilidad de rechazo. Pero hay un costo oculto. Cuando buscas aprobación, te alejas de ti. Dejas de escucharte para escuchar lo que crees que los demás esperan. Y esa desconexión interna genera inseguridad, incluso aunque por fuera parezca seguro. Las personas pueden percibir esa dependencia, aunque no la identifiquen con palabras. Se siente como una energía inestable, como alguien que se adapta demasiado rápido, que no se sostiene en su propio eje. Paradójicamente, cuanto más intentas agradar, menos atractivo te vuelves. Aprobarte a ti mismo no significa volverte indiferente o arrogante. Significa reconocer tu valor sin necesidad de confirmación externa constante. Significa poder estar en desacuerdo sin sentirte amenazado.
Significa expresar una opinión sin necesidad de justificarla de inmediato. Cuando dejas de buscar aprobación, algo se relaja dentro de ti. Ya no estás evaluando cada gesto, cada palabra, cada reacción. Dejas de vivir en estado de alerta social. Y en esa relajación aparece una versión más auténtica de ti. No todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. No todo el mundo va a conectar contigo. Y eso está bien. La conexión real no ocurre con todos, ocurre con quienes resuenan contigo. Pero para que esa resonancia exista, tienes que permitirte ser claro, no diluido. Buscar aprobación te lleva a decir sí cuando quieres decir no, a reír cuando no te hace gracia, a callar cuando algo es importante para ti. Cada una de esas pequeñas concesiones parece inofensiva, pero juntas construyen una relación contigo basada en la renuncia. Soltar la necesidad de aprobación es un proceso. No ocurre de un día para otro. Implica observarte con honestidad, preguntarte desde dónde estás actuando, desde el miedo o desde la coherencia, desde la necesidad o desde la elección. Hay una libertad profunda en aceptar que no necesitas gustarle a todos, que tu valor no aumenta ni disminuye según la opinión ajena. Cuando integras esto, tu forma de relacionarte cambia. Te vuelves más estable, más claro, más auténtico. Las personas que se aprueban a sí mismas transmiten una sensación de solidez, no porque tengan todas las respuestas, sino porque no están buscando permiso para ser quienes son. Y esa solidez genera respeto, incluso en quienes no están de acuerdo contigo. Dejar de buscar aprobación no te aísla. Al contrario, te acerca a relaciones más reales, menos numerosas quizás, pero más profundas. Relaciones donde no tienes que actuar, sostener una imagen o cumplir expectativas ajenas. Este capítulo no te invita a desafiar a los demás, sino a reconciliarte contigo, a escucharte antes de responder, a confiar en tu criterio sin necesidad de respaldo inmediato. Cuando te apruebas, te posicionas desde la calma, y desde esa calma, las conexiones dejan de ser una lucha y empiezan a ser un encuentro. Capítulo 4. El poder de sentirte cómodo contigo. Sentirte cómodo contigo mismo no es un estado permanente ni perfecto. No es llegar a un punto donde nunca dudas, nunca te incomodas o nunca te cuestionas. Es algo más sencillo y a la vez más profundo. Es dejar de pelear constantemente contigo. Es permitirte ser quien eres en cada momento sin castigarte por no cumplir una imagen ideal. Muchas personas viven en una tensión silenciosa, una incomodidad interna que las acompaña incluso cuando todo parece estar bien por fuera. Esa incomodidad no siempre tiene una causa clara. A veces nace de compararte, de exigirte más de lo que puedes dar, de no sentirte suficiente tal como eres ahora. Cuando no estás cómodo contigo, buscas refugio en los demás. Intentas encajar, destacar o desaparecer, según la situación. Tu comportamiento cambia porque tu centro no está firme. Y aunque logres adaptarte, el esfuerzo interno se mantiene. Sentirte cómodo contigo no significa gustarte todo el tiempo. Significa aceptarte incluso cuando no te gustas. Significa no entrar en una lucha interna cada vez que surge una inseguridad. Las inseguridades no desaparecen cuando las atacas, se suavizan cuando las reconoces sin juicio. La comodidad interna se nota. Se manifiesta en gestos simples, en la forma de sentarte sin rigidez, en la manera de hablar sin necesidad de corregirte constantemente, en la capacidad de reírte de ti mismo sin humillarte. Es una actitud interna que se refleja hacia afuera. Cuando estás cómodo contigo, no necesitas demostrar nada. No compites, no comparas, no te justificas. Tu presencia se vuelve más natural porque ya no estás tratando de sostener una versión mejorada de ti. Estás siendo tú, con tus fortalezas y tus límites. Esa comodidad genera una sensación de descanso en los demás. Estar cerca de alguien que no se exige constantemente es aliviante, porque permite que el otro tampoco se exija. Se crea un espacio donde nadie tiene que fingir. Gran parte de la incomodidad interna nace de la resistencia. Resistencia a cómo eres, a cómo te sientes, a cómo reaccionas. Cuanto más luchas contra eso, más se intensifica. Pero cuando dejas de resistirte y empiezas a observarte con curiosidad, algo se afloja. Sentirte cómodo contigo también implica hacer las paces con el silencio, con no tener siempre algo que decir, con no ser siempre interesante, con no ocupar siempre un lugar central. Cuando puedes estar en silencio sin sentirte incómodo, tu presencia se vuelve más sólida.
No necesitas convertirte en alguien diferente para sentirte cómodo. Necesitas dejar de abandonarte, dejar de hablarte con dureza, dejar de exigirte coherencia perfecta. La comodidad interna crece cuando te tratas con la misma comprensión que ofreces a otros. Este estado no se fuerza, se cultiva poco a poco, escuchándote más, respetando tus ritmos, dándote permiso para no rendir, no brillar, no destacar siempre. Paradójicamente, cuando te das ese permiso, tu atractivo aumenta. Las personas se sienten atraídas por quienes se sienten en casa consigo mismos, porque transmiten estabilidad, no porque tengan una vida perfecta, sino porque no están en guerra con su propia experiencia. Sentirte cómodo contigo no elimina los conflictos externos, pero transforma la forma en que los atraviesas. Ya no reaccionas desde la inseguridad, sino desde la aceptación. Ya no te defines por una interacción, una opinión o un rechazo. Este capítulo es una invitación a habitarte con más suavidad, a dejar de empujarte, a quedarte contigo incluso en los momentos incómodos. Porque cuando tú te eliges, los demás no sienten la presión de tener que hacerlo. Y desde ahí, la conexión fluye sin esfuerzo. Capítulo 5. Escuchar, la habilidad social olvidada. Escuchar parece algo simple. Creemos que lo hacemos todo el tiempo, pero en realidad, pocas veces escuchamos de verdad. La mayoría de las veces estamos esperando nuestro turno para hablar, preparando una respuesta o evaluando lo que el otro dice en función de lo que pensamos. Eso no es escuchar, es solo oír mientras la mente está ocupada en otra cosa. La escucha real es una presencia silenciosa. Es una atención que no interrumpe, no corrige y no se adelanta. Cuando escuchas de verdad, dejas de ser el centro por un momento. Y esa renuncia, lejos de restarte valor, te vuelve profundamente interesante. Ser escuchado es una necesidad humana básica. Cuando alguien siente que puede expresarse sin ser juzgado ni apurado, baja la guardia. Se muestra más auténtico. Y esa autenticidad crea conexión. No porque tú hayas hecho algo espectacular, sino porque supiste sostener el espacio. Escuchar no significa estar de acuerdo. Significa estar disponible. Significa permitir que el otro termine una idea sin invadirla con la tuya. Significa respetar el ritmo del relato, incluso cuando no coincide con el tuyo. Muchas personas hablan mucho porque nunca se sienten escuchadas. Otras interrumpen porque temen perder el hilo. Otras aconsejan rápido porque la incomodidad ajena les resulta difícil de sostener. Aprender a escuchar implica también aprender a tolerar el silencio, la emoción y la pausa. Cuando escuchas de verdad, tu cuerpo también escucha. La mirada acompaña, la postura se abre, el gesto se suaviza. No hay prisa, no hay necesidad de impresionar. Solo hay interés genuino, y ese interés se siente. La escucha profunda no busca respuestas brillantes, busca comprensión. A veces, la mejor respuesta es un silencio atento, o una frase simple que refleje lo que el otro acaba de expresar, no para demostrar que entendiste, sino para confirmar que estás ahí. Escuchar es un acto de generosidad, pero también de seguridad personal. Solo alguien que no necesita protagonismo constante puede ofrecer atención plena. Por eso, quienes saben escuchar transmiten madurez y estabilidad. En un mundo donde todos quieren ser vistos, quien escucha se vuelve raro. Y lo raro atrae, no por estrategia, sino por contraste, porque ofrece algo que escasea. Escuchar también implica escucharte a ti. Notar cuando te desconectas, cuando te impacientas, cuando quieres intervenir para volver al centro. No para juzgarte, sino para volver al momento. Cuando empiezas a escuchar de verdad, tus relaciones cambian. Las conversaciones se vuelven más profundas. Las personas se sienten más cómodas abriéndose contigo. No porque tengas soluciones, sino porque ofreces presencia. Este capítulo no propone una técnica, sino una actitud. La disposición a dejar de competir por atención y empezar a compartirla. Cuando escuchas sin intención oculta, sin prisa y sin juicio, te conviertes en alguien con quien los demás quieren estar. Porque en el fondo, todos buscamos lo mismo: ser vistos, ser escuchados, ser comprendidos. Y cuando te ofreces eso, sin esfuerzo, sin ruido, sin protagonismo, la conexión aparece sola. Capítulo 6. Hablar menos, decir más. Vivimos en una época donde se habla mucho y se dice poco. Las palabras se acumulan, se repiten, se explican en exceso. Muchas veces no porque sea necesario, sino por miedo al silencio, al malentendido o a no ser suficiente.
Hablar de más suele ser una forma de protección. Cuando no confías del todo en tu mensaje, lo rodeas de explicaciones. Justificas, aclaras, agregas matices innecesarios. En ese proceso, la idea pierde fuerza. Lo esencial se diluye entre palabras que intentan asegurar algo que en el fondo dudas. Decir más no tiene que ver con cantidad, sino con claridad. Una frase simple, dicha desde la calma, puede tener más impacto que un discurso largo. Cuando tus palabras nacen de un lugar interno estable, no necesitan adornos. Hablar menos no es callar por inseguridad. Es elegir. Es saber cuando una palabra suma y cuando solo ocupa espacio. Es permitir que lo dicho respire, que tenga tiempo de ser escuchado y comprendido. Las personas que hablan con claridad suelen hacerlo despacio, no porque piensen lento, sino porque no están apuradas por convencer. Confían en que su mensaje no necesita ser empujado. Esa confianza se siente. El silencio cumple una función importante. Da peso a las palabras. Permite que el otro procese. Crea un ritmo natural en la conversación. Cuando no temes al silencio, dejas de hablar por inercia y empiezas a comunicar con intención. Hablar menos también implica escuchar lo que ya fue dicho. No repetirlo con otras palabras. No reforzarlo por miedo a que no haya quedado claro. A veces, repetir es una forma sutil de desconfianza. Cuando reduces el exceso de palabras, aparece algo interesante. Tu voz se vuelve más firme, tu mensaje más nítido, y tu presencia más fuerte. No porque impongas, sino porque no te diluyes. Decir más es expresar lo que realmente importa. No lo que crees que se espera de ti. No lo que suaviza la incomodidad, sino lo que es honesto y necesario. Incluso si es breve. Las conversaciones más memorables no suelen ser las más largas. Son aquellas donde alguien dijo algo verdadero en el momento justo, algo que no necesitó explicación adicional. Hablar menos también es una forma de respeto. Respeto por el tiempo del otro, por su capacidad de comprender, por su inteligencia emocional. Cuando confías en el otro, no lo saturas de palabras. Este capítulo no te invita a retraerte, sino a depurar, a observar tus impulsos al hablar. Preguntarte si lo que vas a decir nace de la claridad o del nerviosismo, de la presencia o del miedo. Cuando hablas desde la calma, tus palabras encuentran su lugar. No se adelantan, no se amontonan. Llegan cuando tienen que llegar. Y entonces ocurre algo simple y poderoso. Empiezas a decir menos, pero lo que dices se recuerda más. Porque no estaba de relleno. Estaba lleno de sentido. Capítulo 7. Autenticidad frente a carisma forzado. Durante mucho tiempo se nos ha vendido la idea de que el carisma es algo que se construye hacia afuera. Una forma de hablar, de moverse, de sonreír. Como si fuera un conjunto de gestos que, bien ejecutados, garantizan atención y aceptación. Pero ese tipo de carisma, cuando no nace de la autenticidad, tiene fecha de caducidad. El carisma forzado se siente. Es una energía tensa, calculada, que busca provocar un efecto específico en los demás. No es malintencionado, pero sí cansado. Cansa a quien lo sostiene. Con el tiempo, cansa a quien lo recibe. Porque detrás de ese brillo hay un esfuerzo constante por mantener una imagen. La autenticidad, en cambio, no intenta producir impacto. No busca destacar. No se preocupa por gustar. Simplemente se expresa. Y esa expresión, cuando es coherente, resulta mucho más poderosa que cualquier técnica aprendida. Ser auténtico no significa decir todo lo que piensas sin filtro. Significa que lo que dices, como lo dices y desde donde lo dices están alineados. No hay una brecha entre lo que sientes y lo que muestras. Esa coherencia genera confianza. Las personas auténticas no siempre son las más llamativas al principio. A veces son discretas, incluso silenciosas. Pero su presencia tiene peso, porque no hay contradicción interna. No hay personaje que sostener. El carisma forzado suele nacer del miedo a pasar desapercibido, del temor a no ser suficiente tal como eres. Desde ahí, se exagera la personalidad, se dramatiza, se intenta ocupar espacio constantemente. Pero ese esfuerzo deja poco margen para la conexión real. La autenticidad permite algo distinto. Permite descansar en uno mismo, dejar de actuar, dejar de pensar en el efecto que produces y empezar a habitar el momento. Cuando haces eso, tu presencia se vuelve más estable y más atractiva. No necesitas ser extrovertido para ser auténtico. Tampoco necesitas ser gracioso, elocuente o dominante. Necesitas ser honesto contigo.
reconocer tus límites, tus silencios, tus formas. La autenticidad no compite, se muestra. Hay una libertad profunda en no tener que impresionar, en no tener que mantener una versión mejorada de ti. Esa libertad se traduce en calma, y la calma es magnética. Las personas perciben cuando alguien está siendo real. Aunque no puedan explicarlo, sienten que no hay truco, que no hay intención oculta. Esa sensación genera confianza. Y la confianza es la base de cualquier conexión duradera. El carisma auténtico no se aprende imitando a otros. Se revela cuando dejas de compararte. Cuando aceptas que tu forma de estar en el mundo es válida, incluso si no encaja con lo que se suele aplaudir. Este capítulo no te invita a rechazar el carisma, sino a redefinirlo. El verdadero carisma no es una actuación, es una consecuencia. Surge cuando estás alineado contigo y te permite ser visto sin adornos. Cuando eliges la autenticidad, algunas personas se alejarán. Y está bien, porque las que se queden lo harán por quien realmente eres, no por el personaje que podrías sostener por un tiempo. Al final, el carisma forzado busca atención. La autenticidad genera conexión. Y la conexión, cuando es real, no necesita ser empujada. Se da. Capítulo 8. Límites que atraen respeto. Hablar de límites suele generar incomodidad. Muchas personas los asocian con conflicto, rechazo o egoísmo. Creen que poner límites es alejar a los demás, cuando en realidad ocurre lo contrario. Los límites claros no rompen las relaciones sanas, las ordenan. Un límite no es un muro. No es una forma de castigar ni de imponer. Es una declaración honesta de hasta dónde sí y hasta dónde no. Es una manera de cuidarte y, al mismo tiempo, demostrar a los demás cómo pueden relacionarse contigo. Cuando no pones límites, te adaptas demasiado. Cedes, postergas, toleras cosas que te incomodan. Al principio puede parecer una forma de mantener la armonía, pero con el tiempo genera desgaste. Aparece el resentimiento, la frustración y la sensación de no ser tenido en cuenta. Las personas perciben cuando alguien no se respeta a sí mismo. No siempre lo hacen de forma consciente, pero lo sienten. Y cuando no marcas tus límites, envías el mensaje de que tu espacio es flexible, negociable, secundario. Eso no atrae respeto, lo diluye. Poner límites no requiere dureza, requiere claridad. Decir no cuando es no. Decir hasta aquí cuando algo cruza una línea. Sin explicaciones interminables. Sin culpa. Sin necesidad de justificar cada decisión. El respeto no nace del miedo, nace de la coherencia. Cuando tus palabras coinciden con tus acciones, los demás aprenden a tomarte en serio. Saben qué esperar de ti. Y esa previsibilidad genera seguridad. Muchas veces no ponemos límites por miedo a perder a alguien. Pero una relación que solo se sostiene a costa de tu incomodidad ya está perdiendo equilibrio. Lo que se pierde cuando pones un límite no es la conexión, es la dinámica que te dañaba. Los límites también te enseñan algo importante. Te obligan a escucharte, a reconocer que te molesta, que te agota, que necesitas. No puedes poner límites si no estás en contacto contigo. Cuando empiezas a ponerlos, puede resultar incómodo al principio, sobre todo si estás acostumbrado a decir sí. Puede generar sorpresa en los demás, incluso resistencia. Pero esa reacción no significa que estés haciendo algo mal. Significa que estás cambiando el equilibrio. Las personas que respetan tus límites se quedan. Las que no, se alejan o intentan cruzarlos. Ambas respuestas son información valiosa. Te muestran quién puede acompañarte de forma sana y quién no. Poner límites también es una forma de respeto hacia el otro. Porque eres honesto. No acumulas malestar. No finges. Dices lo que hay, a tiempo. Eso evita conflictos mayores más adelante. Cuando te permites marcar tu espacio, tu presencia cambia. Te vuelves más firme, más claro, más tranquilo. Ya no estás en constante adaptación. Y esa firmeza, lejos de endurecerte, te vuelve más confiable. Este capítulo no te invita a levantar barreras, sino a construir contornos. A definir tu forma sin invadir ni dejarte invadir. Porque cuando te respetas, los demás sienten que están frente a alguien que se conoce. Y ese autoconocimiento, expresado con calma y coherencia, es profundamente atractivo. Capítulo 9. La tranquilidad como imán social. La tranquilidad no suele asociarse con atracción. Vivimos rodeados de estímulos, de intensidad, de personas que hablan fuerte, se mueven rápido y ocupan espacio. Parece que para ser notado hay que sobresalir. Sin embargo,
Hay otro tipo de presencia que atrae de forma silenciosa y profunda. La presencia tranquila. La tranquilidad no es pasividad ni falta de interés. Es estabilidad interna. Es alguien que no se deja arrastrar por cada estímulo ni reacciona impulsivamente. Alguien que se toma el tiempo de sentir antes de responder. Esa calma crea un contraste poderoso en medio del ruido. Cuando una persona es tranquila, transmite seguridad, no porque tenga todas las respuestas, sino porque no está en guerra con la incertidumbre. Puede no saber, puede equivocarse, puede cambiar de opinión sin alterarse. Y esa flexibilidad serena resulta muy atractiva. La tranquilidad también se nota en la forma de enfrentar los conflictos. No evita los desacuerdos, pero no los dramatiza. No eleva el tono para imponerse ni se retrae por miedo. Se mantiene presente. Escucha, responde desde la claridad, no desde la reacción. Muchas personas confunden tranquilidad con frialdad, pero son cosas muy distintas. La tranquilidad auténtica es cálida. Permite la cercanía. No levanta barreras emocionales. Solo baja el nivel de tensión. Hace que el otro se sienta a salvo. Estar cerca de alguien tranquilo es descansar. Es no tener que estar a la defensiva. Es no sentir presión por impresionar. La calma se contagia. El ritmo se desacelera. La conversación se vuelve más real. La tranquilidad no se finge. No es una pose. Cuando intentas aparentar calma sin sentirla, se nota la rigidez. La verdadera tranquilidad nace de aceptarte, de no luchar contra cada emoción que aparece, de permitirte sentir sin perder el centro. Parte de esa calma viene de soltar el control. No necesitas dirigir cada interacción ni anticipar cada resultado. Puedes estar presente sin saber cómo terminará la conversación. Esa confianza en el proceso reduce la ansiedad. Las personas tranquilas suelen hablar con menos urgencia. Se permiten pausas. No llenan cada espacio. Esa manera de estar comunica que no hay prisa, que el momento es suficiente. Y eso invita al otro a quedarse. La tranquilidad también implica no tomarte todo como algo personal. No reaccionar a cada gesto, a cada palabra. Elegir que merece tu energía y que no. Esa selección consciente te protege y te fortalece. Este capítulo no te invita a volverte indiferente, sino a cultivar un ritmo interno más estable. A respirar antes de responder. A observar antes de actuar. A confiar más en tu capacidad de sostener el momento. Cuando te vuelves más tranquilo, tu presencia cambia. Ya no buscas atraer. Atraes. Porque ofreces algo escaso. Un espacio donde no hay prisa, ni exigencia, ni tensión. Y en un mundo acelerado, la tranquilidad no solo es un refugio, es un imán. Capítulo 10. Relaciones sin necesidad ni apego. Gran parte del sufrimiento en las relaciones no viene de la falta de conexión, sino del exceso de necesidad. Cuando necesitas que el otro te complete, te confirme o te salve, la relación deja de ser un encuentro y se convierte en una carga. No porque amar sea un problema, sino porque el peso de la expectativa es demasiado grande. Relacionarte sin necesidad no significa no querer, no sentir o no comprometerte. Significa no usar al otro como sostén de tu valor personal. Significa compartir desde la elección, no desde el vacío. El apego excesivo nace del miedo a perder a la persona, la atención, el afecto, el lugar que ocupas. Desde ese miedo surgen conductas que buscan asegurar la relación, pero que paradójicamente la asfixian. Control, reclamo, dependencia emocional, adaptación constante. Cuando estás apegado, tu bienestar depende de algo externo, de un mensaje, de una respuesta, de una reacción. Tu estado emocional sube y baja según lo que hace o no hace el otro. Eso no es amor, es inseguridad en movimiento. Las relaciones más sanas se construyen entre personas que se eligen, no que se necesitan. Personas que pueden estar juntas, pero también separadas sin que eso las desestabilice. Personas que no viven con miedo constante a perderse. Soltar la necesidad no es fácil, porque implica mirarte. Implica reconocer que estás buscando en el otro que no te estás dando a ti. Atención, validación, seguridad, sentido. Cuando empiezas a cubrir esas necesidades internamente, la relación cambia. Desde ese lugar más completo, el vínculo se vuelve más liviano. Ya no exiges, no reclamas desde la carencia. Puedes expresar lo que sientes sin convertirlo en una demanda. Puedes disfrutar la presencia del otro sin miedo a su ausencia. El apego también tiene que ver con la idealización.
con poner al otro en un lugar más alto del que le corresponde. Cuando idealizas, te achicas, y desde ahí, la relación pierde equilibrio. Ver al otro como un ser humano, con límites y contradicciones, te devuelve a tu propio centro. Relaciones sin apego no son relaciones frías, son relaciones libres, donde el cariño no está condicionado por el miedo, donde el compromiso nace del deseo genuino, no de la obligación. Cuando te relacionas desde la plenitud, algo se relaja. No necesitas vigilar, controlar ni retener. Confías. Y esa confianza genera un clima emocional mucho más atractivo que cualquier intento de asegurar al otro. Este capítulo no te invita a alejarte, sino a acercarte de otra manera. A amar sin aferrarte. A compartir sin perderte. A vincularte sin dejar tu bienestar en manos ajenas. Porque cuando eliges desde la libertad, no desde la necesidad, las relaciones dejan de ser un lugar de ansiedad y se convierten en un espacio de crecimiento mutuo. Capítulo 11. Cuando dejas de impresionar, empiezas a influir. Existe una diferencia profunda entre impresionar e influir. Impresionar busca un impacto inmediato, una reacción rápida. Influenciar, en cambio, es un proceso más silencioso y duradero. No se trata de deslumbrar, sino de dejar huella. Cuando intentas impresionar, tu atención está puesta en el efecto, en cómo te ven, en qué piensan, en si estás logrando destacar. Desde ahí, tus palabras y acciones se ajustan para provocar admiración, aprobación o reconocimiento. El problema es que ese esfuerzo suele ser evidente. Con el tiempo, pierde fuerza. Influir no requiere espectáculo, requiere coherencia. Las personas influyen cuando lo que dicen y lo que hacen coincide, cuando su forma de vivir respalda sus palabras. Esa congruencia genera credibilidad, y la credibilidad genera influencia. Impresionar es hablar fuerte. Influir es ser escuchado incluso cuando hablas bajo. Impresionar busca atención. Influir la recibe como consecuencia. Las personas que influyen no están tratando de convencer todo el tiempo. Comparten su visión, su experiencia, su forma de ver el mundo sin urgencia. No necesitan que todos estén de acuerdo. Esa seguridad tranquila despierta curiosidad y respeto. Cuando dejas de impresionar, también dejas de exagerar. No adornas tus logros. No dramatizas tus historias. No compites por protagonismo. Permites que los hechos hablen. Y los hechos, cuando son consistentes, hablan fuerte. La influencia auténtica se construye con el tiempo, en pequeñas acciones, en la forma de tratar a los demás, en cómo respondes bajo presión, en cómo te comportas cuando no hay nadie mirando. Todo eso comunica más que cualquier discurso. Impresionar suele estar ligado al ego. Influir está ligado a propósito. No necesitas ser el centro para marcar una diferencia. A veces, la influencia más profunda ocurre sin que lo sepas. Cuando actúas desde la coherencia, inspiras sin proponértelo. Las personas observan, comparan y toman nota, no de lo que dices que eres, sino de cómo eres cuando nadie te lo pide. Este capítulo invita a soltar la necesidad de destacar y a enfocarte en ser sólido, en vivir de una manera que tenga sentido para ti. Cuando haces eso, tu presencia gana peso, no por ruido, sino por profundidad. Influir no es manipular, es ofrecer una referencia, un ejemplo posible. Y eso solo puede hacerse cuando no estás tratando de impresionar, sino de ser fiel a ti. Cuando sueltas la urgencia de demostrar, empiezas a influir de verdad, porque ya no estás actuando para los demás, estás viviendo. Y eso, sin esfuerzo, deja marca. Capítulo 12. Llegar hasta aquí no significa haber aprendido una serie de técnicas para agradar más. Significa haber soltado muchas de ellas. A lo largo de este recorrido, la invitación ha sido clara: dejar de actuar para empezar a vivir, porque la verdadera atracción no se construye, se revela. Vivir de forma atractiva no tiene que ver con cómo te ven, sino con cómo te habitas. No es una estrategia social, es una consecuencia interna. Cuando estás alineado contigo, cuando no te fuerzas, cuando no te abandonas para encajar, algo cambia de manera natural. Tu presencia se vuelve más clara, más honesta, más ligera. Actuar cansa. Sostener un personaje exige energía constante. Vivir, en cambio, descansa. Descansa porque no hay contradicción interna, porque no tienes que recordar quién eres en cada contexto, porque no hay una versión pública y otra privada peleando entre sí. Atraer personas no es el objetivo final, es un efecto secundario.
El verdadero objetivo es estar en paz contigo. Cuando eso ocurre, las relaciones dejan de ser un escenario donde probar tu valor y se convierten en un espacio donde compartirlo. A lo largo de estos capítulos has visto cómo la calma, la autenticidad, la escucha, los límites y la coherencia generan una forma de estar que no empuja ni se esconde. Esa forma de estar es la que conecta, no por intensidad, sino por verdad. Vivir de forma atractiva implica aceptar que no todos se quedarán. Y eso deja de doler cuando entiendes que no estás aquí para gustar a todos, sino para ser fiel a ti. Las conexiones que nacen desde ahí son menos ruidosas, pero más profundas. Este cierre no es una conclusión definitiva, es una invitación continua. Cada día puedes elegir si actuar o habitarte, si forzar o permitir, si buscar fuera lo que solo puede construirse dentro. Cuando eliges vivir en coherencia, ya no necesitas técnicas. Tu forma de mirar, de escuchar, de hablar y de estar se vuelve suficiente. No porque seas perfecto, sino porque eres real. Y lo real, cuando se sostiene en el tiempo, siempre atrae. Este es el final del audiolibro, pero no del proceso. Lo que has escuchado no está pensado para que lo recuerdes, sino para que lo vivas. Porque cuando dejas de actuar y empiezas a vivir, la atracción deja de ser una preocupación y se convierte en una consecuencia natural de quien eres.